Buenas tardes, les saluda Juan José García, director de Contribuyentes por Respeto, y estaré con ustedes moderando el webinar de Justicia Tributaria para la Reactivación, cuya realización ha sido posible gracias al valioso apoyo del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima. Este webinar tiene como objetivo presentar información relevante sobre la justicia o injusticia tributaria en el país y recopilar más información para la 7ª edición del Observatorio del Contribuyente sobre el estado de las controversias tributarias en el país. Desde el 2019, en Contribuyentes por Respeto, venimos desarrollando este tipo de observatorios en el marco de un programa que busca defender a los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, frente a los excesos que se observan en el sistema de administración tributaria. Así, durante el 2019 publicamos 5 observatorios, entre los cuales 3 de ellos se centraron en nuestro sistema tributario y obtuvimos algunos hallazgos bastante interesantes. Por ejemplo, tanto para las empresas como para las personas naturales, el Tribunal Fiscal no sigue los precedentes vinculantes establecidos por el Poder Judicial, con la excusa de tratarse de casaciones sin carácter de observancia obligatoria y ser de aplicación específica sobre el contribuyente accionante. Después, en línea con lo anterior, los procuradores de la SUNAT y las municipalidades apelan los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, pese a ser conscientes de no tener sustento legal, y todo esto porque una norma vigente establece como inconducta funcional el hecho de que un procurador no impugne una decisión cuando puede afectar los intereses estatales. Y sobre esto tuvo que salir una ley para que quienes hubieran trabajado en la SUNAT se inhiban de ver casos como vocales del Tribunal Fiscal, institución en la que, por cierto, el 40% de los vocales trabajó antes en la misma SUNAT. Este año, tras una para involuntaria por la pandemia, hemos retomado el desarrollo de nuestras investigaciones. En esta oportunidad estamos analizando las etapas que se necesitan superar para efectuar una reclamación completa frente a la administración tributaria, desde el momento en el que la SUNAT fiscaliza hasta las últimas instancias en los tribunales. Al respecto, hemos detectado 2 problemas no menores. El primero de ellos es la barrera implícita sobre el acceso a la justicia tributaria para cualquier tipo de contribuyente, debido a los altísimos costos de transacción a superar en este tipo de litigios. El segundo de ellos es el contingente que actualmente maneja la SUNAT en relación a los procesos en las distintas instancias, ya sean administrativas o judiciales, y que en algunos casos pueden llegar hasta los 20 años. Antes de entrar en materia, me gustaría presentar a nuestros expositores y comentarles la mecánica del webinar. Hoy nos acompañará el doctor Leonardo López, presidente del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima, quien gentilmente nos ha permitido este espacio para exponer y conversar sobre la justicia tributaria en el país. También me gustaría agradecer la participación del señor Víctor Shigiyama, ex superintendente de la SUNAT, quien también nos acompañó el año pasado en una presentación similar que realizamos con el apoyo de la Fundación Neumann. Además, nos acompaña Raúl Odría, quien es director de Contribuyentes por Respeto y abogado tributarista con más de 20 años de experiencia profesional. El webinar de hoy lo hemos dividido en 4 partes. En la primera, se revisará el estado de los contenciosos tributarios que mantiene la administración tributaria. Luego, se abordarán las opciones para sincerar la deuda tributaria de SUNAT y por qué es importante hacerlo. Después, se explicará cómo al solucionar este problema se puede contribuir con la reactivación económica y finalmente atenderemos las preguntas del público que nos siguen en las redes sociales de la Cámara de Comercio de Lima como los de la República. Para ello, en cada bloque haré una breve introducción con algunos resultados de la investigación para inmediatamente recibir los comentarios de nuestros panelistas. Empecemos. El primer bloque trata sobre la justicia o injusticia tributaria en el Perú. Actualmente existen más de 10.000 casos pendientes de resolver en materia tributaria, más de 4.100 expedientes en instancias de reclamación de la SUNAT, otros 4.300 en apelación del Tribunal Fiscal y casi 1.700 casos en fueros judiciales, incluyendo el Tribunal Constitucional. Si uno analiza la secuencia que empieza con la acotación de SUNAT, incluyendo las apelaciones en ese fuero, como en el Tribunal Fiscal, en lugar de que dure 2 años como máximo, como se establece en la ley, en la práctica el tránsito puede llegar a tomar 4 años. Y además, una vez que ingresa al fuero fiscal, los tiempos pueden superar los 10 o incluso los 20 años. Y como dicen, justicia que tarda deja de ser justicia. Pero además de esto, si consideramos que ello implica asumir un alto costo, en la realidad el propio sistema se convierte en una barrera para que cualquier contribuyente puede hacer valer su reclamo.
En el proceso de investigación hemos tenido muchas dificultades para identificar los tiempos asignados en la interna de las empresas para enfrentar un proceso contra la SUNAT, porque esto depende del tipo de cada caso y la magnitud de la controversia. Sin embargo, hemos logrado estimar un aproximado de 150 horas en asesoría legal desde el inicio de la reclamación hasta la última instancia judicial para un caso recurrente de acotación de declaración de gastos que involucra una deuda no mayor a los 50.000 soles. Dependiendo del asesor legal que se contrate, asumir el costo de defensa puede terminar siendo mayor al impuesto acotado, ante lo cual lo lógico es desistir y pagar el impuesto. En nuestros primeros observatorios, advertimos la vocación por litigar de los procuradores de la SUNAT y del MEF. Y también porque en la práctica los fallos del Tribunal Fiscal tienden a ser contrarios al contribuyente, que se debe en parte al sesgo existente en la composición de vocales de esta instancia, quienes en su mayoría no tienen experiencia en la actividad privada o han estado vinculados a la misma administración tributaria. Ante esto, es probable que cuando el contribuyente tenga la razón y los medios para aprobarlo, subsiste la posibilidad de obtener un fallo contrario, lo que implica acudir al Poder Judicial, lo cual tampoco es garantía de predictibilidad, debido a los problemas inherentes de nuestro sistema, conocidos por todos, y la falta de especialización de nuestros jueces. Entonces, ¿dónde está la raíz del problema? Todo apunta a que está en las motivaciones y criterios discrecionales que utilizan los fiscalizadores de la SUNAT para acotar las deudas tributarias, lo que se agrava con la gran cantidad de tiempo que se tiene que invertir para resolver un litigio tributario, lo que por cierto se podría solucionar si existiera voluntad política por parte de nuestras autoridades. A continuación, pasaremos a la opinión de nuestros panelistas y Raúl Odría tendrá el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a la Cámara de Comercio, a su Comité de Asuntos Tributarios. Gracias, Leonardo y Víctor, por participar en esta interesante webinar. Y ya dada la introducción de Juan José de este primer bloque denominado Justicia e Injusticia, efectivamente, el camino que tiene que afrontar un contribuyente que decide estar en desacuerdo con el reparo, con la acotación realizada por el fisco, por la SUNAT, es largo. Y lo que es peor aún, no tiene, hasta que se concluya en una última instancia, que puede ser la Corte Suprema o inclusive el Tribunal Constitucional, no hay ninguna predictibilidad de cuál va a ser el pronunciamiento. No, un contribuyente común y corriente, incluso los mal llamados grandes contribuyentes o grandes empresas, no tienen una idea de cuál va a ser el resultado. Hay muchos ejemplos de muchos casos emblemáticos en los cuales, como si jugáramos una tinca, tenemos que esperar hasta el último momento para saber cuál va a ser el resultado de este litigio. Y como ya se ha adelantado, esta es una parte final de la contienda tributaria, ya tanto ante SUNAT, el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial, pero que tiene un nacimiento anterior aún, que es en el momento en que la SUNAT inicia un procedimiento de fiscalización. Un procedimiento de fiscalización que está facultado en el Código Tributario y que se realiza a cualquier contribuyente en el Perú, llámese persona jurídica o persona natural. Y en el marco de este procedimiento de fiscalización es que suceden una serie de hechos que a veces pasan desapercibidos, pero que son sustanciales para todo lo que va a acontecer después respecto a la acotación que va a entrar en litigio. ¿Y por qué señalo esto? Porque los auditores de la SUNAT están esgrimidos, están facultados de acuerdo al título preliminar del Código Tributario con la llamada facultad discrecional, que realmente dentro del marco del procedimiento de fiscalización le da total libertad para desarrollar el procedimiento como mejor le parezca y con la interpretación que considere pertinente. Evidentemente es una interpretación legal pro fisco, siempre con ánimo recaudador, que muchas veces
linda con la arbitrariedad. Esto es una situación que normalmente pueden afrontar las empresas, los contribuyentes más grandes, que tienen la posibilidad de contratar una asesoría legal, tributaria, contable, suficiente para poder defender su posición de por qué declararon de una manera y no de otra, por qué determinaron un monto de tributos y no otro. Lamentablemente, cuando hablamos de los pequeños contribuyentes, esta opción no es de su fácil acceso por lo caro que constituye afrontar la contratación de esta clase de servicios primero y después proseguir una litis frente al fisco. Entonces ahí ya nos encontramos frente a un tema de desigualdad en la que la aplicación de la norma debería ser común, igual para todos, pero no todos tienen la opción de poder defenderse de la misma manera. Eso es un punto inicial y muy importante. Por eso vemos como mal se llama en los medios de comunicación, se publican en unos periódicos o se señalan algunos medios televisivos, las grandes empresas deben y no pagan, cuando eso no es exacto, no es cierto, y eso es un tema que debe quedar totalmente claro y debe ser esclarecido para que la población en general, sobre todo las de menos recursos, las microempresas, las pequeñas empresas, no se lo crean como está pasando. Las empresas que han tenido la opción de defenderse del procedimiento de fiscalización y tienen una forma particular de interpretar una norma tributaria, no tienen que aceptar los reparos impuestos de acuerdo a la interpretación del fisco y tienen la posibilidad de impugnarla como ya he señalado previamente. Pero esta deuda impugnada o esta, entre comillas, deuda impugnada es una deuda tributaria que SUNAT mantiene en su cartera pesada, pero que en realidad, hasta que no haya una respuesta definitiva, tanto en el ámbito administrativo por el Tribunal Fiscal o en el Poder Judicial, realmente no debe considerarse como algo que la SUNAT está dejando de cobrar. Porque así como puede tener la razón, luego al final del proceso judicial no la puede tener y vamos a considerar que nunca fue una deuda. Entonces es un concepto equivocado, un concepto equivocado que no debe atribuirse a estos contribuyentes, mal llamados los grandes o principales contribuyentes, cuando son simplemente contribuyentes que a su vez, al ser los principales, son los que aportan una importante parte de la recaudación tributaria de Perú. Posiblemente muchos de los oyentes no lo saben, pero son solamente 80 contribuyentes en el Perú, solo 80, lo que aportan el 30% de toda la recaudación tributaria peruana. Entonces, tenemos que manejar estos términos de mejor manera, porque se generan falsas dicotomías de los buenos y los malos. Y lo más importante, se genera una falta de predictibilidad. No se va a poder verificar, no se va a poder ver una real justicia. Y eso lo menciono ya yendo un poco más allá de la parte técnica. Por ejemplo, cuando en este sonado reciente caso de la prescripción tributaria que fue resuelto por el Tribunal Constitucional, el máximo ente interpretador o intérprete de la Constitución peruana, su presidenta, en su voto por declarar infundada la demanda, señala extrañamente en un argumento que no tiene nada que ver con el derecho, que las empresas grandes deberán pagar sus impuestos al igual que lo hacen otros contribuyentes. Y volvemos a la parte inicial de mi exposición. Se plantea de manera subjetiva como si estos contribuyentes no lo hicieran, cosa que no es exacta y que realmente es una señal alejada
de la justicia tributaria. Un, un intérprete de la Constitución no puede basar o tener un subtítulo de su decisión en una sentencia en un desarrollo absolutamente subjetivo, ajeno al ámbito legal. Entonces, vean ustedes, sin este ámbito en la cúspide de la interpretación de las normas peruanas, pasa esto. ¿Qué podemos esperar del auditor de la administración tributaria, que en el ejercicio de sus funciones, seguramente direccionado por sus jefaturas, interprete una norma tributaria siempre con un ánimo pro fisco, pidiéndole al contribuyente o exigiéndole al contribuyente una serie de condiciones o exigencias paralegales para poder, por ejemplo, en los casos más comunes, aceptarle un gasto para que sea deducible? Entonces, esto lo tenemos que medir, aunque parezca extraño, desde los aspectos más elementales, pero luego se repiten en aspectos muy complejos, pero la misma arbitrariedad o injusticia se repite. Bien, Gracias. muchas gracias por tu intervención, Raúl. Ahora le damos paso a Leonardo López por 5 minutos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos, te escuchamos. Gracias, Juan José. Nada, primero que nada, agradecer a contribuyentes por respeto, por la organización de este evento y tratar este asunto y este tema tan importante para los contribuyentes y sobre todo para las empresas. Tú comentaste, Juan José, que actualmente se tienen más o menos unos 10.000 casos pendientes de resolución, 10.000 casos en controversia, y preguntabas a la vez a qué se debe, ¿no? ¿Cuál es la raíz de que tengamos tanta o tan alta conflictividad en materia tributaria? Y bueno, las razones pueden ser varias, ¿no? Las causas pueden ser muchas, pero principalmente yo quisiera destacar dos razones. En primer lugar, el alto grado de conflictividad, desde mi punto de vista, y te lo digo desde el punto de vista profesional, porque ejerzo el derecho en materia tributaria y aduanera, por cierto. Y una de las razones del alto grado de conflictividad, en mi opinión, obedece a la mala calidad de la norma tributaria, a la mala calidad legislativa. Porque justamente cuando una de las razones, digamos, en general, las razones por las cuales se puede producir un alto grado de conflictividad en un sector jurídico determinado, normalmente obedece a la mala calidad legislativa. Y creo que la materia tributaria no escapa de ello, ¿no? Tenemos muchas normas tributarias poco claras, imprecisas, ¿no? Que justamente dan lugar a las interpretaciones. Interpretaciones por los dos lados, ¿no? No solamente por el lado de la administración tributaria, ¿no? Incluso por el lado de los abogados privados que llevan a cabo interpretaciones que incluso pueden poner en contingencia o en riesgo a sus patrocinados. Entonces, una de las razones justamente está ahí, en la mala calidad legislativa. La otra razón, que creo que contribuye incluso a incrementar el problema, es que quienes aplican la norma tributaria. ¿No? Hace un momento Raúl hablaba de la administración tributaria, de los procesos de fiscalización, y lo que ustedes se deben preguntar es, bueno, ¿quién aplica la norma tributaria? ¿No? Porque estamos hablando finalmente de normativa, de legislación. Entonces, ¿quiénes aplican la norma tributaria?
para generar o determinar un reparo determinado. Quienes aplican la norma tributaria son auditores, ¿no? Contadores, gente que se ha preparado para estudiar estados financieros, ¿no es cierto? Y controlar esos estados financieros y verificar que esos estados financieros sean correctos, que sean conformes con la realidad. Y con todo el respeto que me merecen los auditores y la profesión del auditor, por cierto, los auditores no están preparados para aplicar el derecho, ¿no? Los que nos hemos preparado para aplicar el derecho de alguna manera, somos los operadores del derecho, ¿no? Los abogados que trabajamos como abogados patrocinantes, que trabajamos como jueces, como fiscales. O sea, nos hemos preparado para aplicar el derecho. Entonces, hoy en día, tú tienes a auditores muy respetables que aplican el derecho. Y cuando aplican el derecho, lo aplican con las limitaciones que corresponden a la formación que tienen, ¿no? Entonces, es difícil, por ejemplo, pese a que el Código Tributario admite la posibilidad de que en materia tributaria se apliquen todos los métodos de interpretación, es difícil, por ejemplo, que en un reparo tributario tú encuentres una interpretación no solamente literal, sino una interpretación racional, una interpretación auténtica, una interpretación teleológica, una interpretación histórica, ¿no? Por lo menos en lo que llevo ejerciendo el derecho en materia tributaria, que ya son 28 años, no ves eso. Y justamente no lo ves porque la gente que finalmente sustenta los reparos no es gente preparada en materia de derecho. Las normas tributarias son eso, son normas, y las normas tributarias están allí para ser operadas. Y siendo el tema tributario un tema tan, pero tan relevante, ¿no? Del que puede depender, digamos, el patrimonio de una empresa, ¿no? Yo me cuestiono muchísimo, digamos, que se deje en manos, digamos, de profesionales que no necesariamente están preparados para el efecto. Y si a ello le agregas una justicia tributaria, como señalaba Raúl, que puede estar relativamente parcializada, que no es célere, que es costosa ciertamente, entonces, en general, hoy por hoy creo que tenemos un sistema tributario que, conjuntamente con otras cosas, termina desincentivando la formalidad en el país e incentivando, por consiguiente, la informalidad. Un sistema de justicia tributaria que termina siendo todo el sistema, desde mi punto de vista, un atentado contra el debido proceso. Y bueno, y eso lo tenemos que corregir, ¿no? Y yo quisiera simplemente, para terminar, plantear algunas ideas. Número uno, necesitamos mejorar la calidad de la normativa tributaria, de la legislación tributaria. Y fíjense que creo que hay una relación entre la baja calidad de la normativa tributaria y el hecho que hoy por hoy, gran parte, no sé el porcentaje, pero gran parte de la legislación tributaria proviene del Poder Ejecutivo. Y la legislación que proviene del Poder Ejecutivo es una legislación que normalmente no supone un debate, porque no hay transparencia, ¿no? Cuando sale un decreto legislativo, un decreto supremo, no hay publicación de proyecto. Por lo tanto, no hay posibilidad de plantear temas, de decir, oye, te estás equivocando, así no es la realidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para mejorar la calidad, y ustedes pueden creer que esto es un contrasentido, considerando a veces la calidad de los congresos que hemos tenido, pero yo creo
que es necesario que el Congreso recupere la facultad que le ha otorgado la Constitución de legislar en materia tributaria. Porque pese a cualquier cosa, pese a las dificultades que pueda tener cualquier Congreso, el Congreso te garantiza dos cosas: transparencia y te garantiza debate, ¿no es cierto? Y en esos debates se pueden plantear, ¿no?, los distintos intereses para justamente llegar a una mejor legislación tributaria. En segundo lugar, los reparos formulados por la administración, debiéramos crear un proceso, así como lo hemos hecho para los precios de transferencia, un proceso que someta a evaluación cualquier reparo a una consideración de abogados en la administración tributaria, ¿no? Tiene que haber una opinión previa de abogados en la administración tributaria. Ok, dejemos a los auditores. Si el auditor define un reparo, que ese reparo sea evaluado por un equipo de abogados que aplique los distintos métodos de interpretación del derecho para llegar a una conclusión. En tercer lugar, hablando de la parcialidad relativa que puede existir, el Tribunal Fiscal, creo yo, debe salir del ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y pasar al ámbito del Ministerio de Justicia. En cuarto lugar, la SUNAT y los administradores tributarios no pueden seguir peleando contra el Estado. No podemos seguir teniendo el Vidaurre contra Vidaurre. Es inadmisible, hasta gracioso me parece, cuando tengo que litigar, ¿no?, y ver a la SUNAT como enfrenta en un proceso, en un informe oral, al Ministerio de Economía o al procurador del Ministerio de Economía, ¿no? Eso no nos da ningún tipo de predictibilidad. Ya las administraciones no deberían tener posibilidad de impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal cuando son favorables a los contribuyentes. Nada, eso es básicamente lo que les quería comentar, y cualquier duda o pregunta a sus órdenes. Muy interesante, Leonardo. Las preguntas las vamos a estar resolviendo y respondiendo en el cuarto bloque, así que si tienen preguntas, por favor, háganlas. A continuación, le estamos dando el uso de la palabra a Víctor Shigiyama, ex superintendente de la SUNAT. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación y bueno, me toca tomar una posición un poco discrepante, aunque trataré de ser muy objetivo al respecto, ¿no? Sin duda, la justicia tributaria, al igual que la justicia en general en el país, requiere una revisión, y los litigios sin duda son un gran problema, ¿no? Porque generan costos y distraen totalmente del objetivo principal que tienen las empresas, que es generar dinero, generar utilidades y ganancias para sus accionistas, ¿no? Algunas ideas al respecto. Yo diría que, bueno, en principio, litigar una deuda, una acotación tributaria, no debería ser un mecanismo para dejar de pagar tributos, ¿no? Y bueno, aquí puedo sonar un poco a SUNAT, pero sin duda hay estrategias de contribuyentes que utilizan el litigio para evitar o para retrasar el pago de los tributos. Entonces, frente a ello, hay que tener también un punto de equilibrio, ¿no? Y yo creo que sin duda se necesita siempre garantizar el derecho de defensa, garantizar el acceso a la justicia, garantizar que los contribuyentes siempre puedan defenderse de cualquier arbitrariedad. Y sin duda, yo diría que la administración tributaria tiene mucho trabajo que hacer en ese aspecto. Yo diría que la transformación digital es una gran oportunidad para generar un cambio sustantivo en los mecanismos que se tienen para la determinación de los tributos. Y en la medida que, claro, la determinación de los tributos sea más objetiva, sea más sencilla, sin duda eso genera más transparencia y por lo tanto va a reducir las posibilidades de conflicto, ¿no? Yo diría que hay que ver el origen del problema. Al final, ¿de qué se trata esto? Es de encontrar el sentido económico de una transacción,
determinar entonces cuál es la real utilidad y la manera como se ha utilizado la transacción económica para determinar los tributos, ¿no? Ese es básicamente el tema. También hay que indicar que yo diría que, bueno, en el Perú estamos hablando de cientos de miles de contribuyentes. En realidad, si contabilizamos todos los contribuyentes, son millones de contribuyentes. Entonces, bueno, siempre va a haber la posibilidad de litigio en una cantidad tan grande de participantes, ¿no? Y entonces el tema es ver, bueno, cuál es el mejor mecanismo para que esto se resuelva razonablemente. Yo diría que en el caso de los contribuyentes más pequeños, en gran medida las acotaciones son relativamente sencillas y en general no suelen llegar al Poder Judicial, en muchos casos ni siquiera llegan al Tribunal Fiscal, esencialmente porque son temas principalmente de temas muy directos, muy sencillos, que se resuelven generalmente a nivel de la administración. Acaba de recordar que la administración tiene 12 meses para resolver y el Tribunal Fiscal tiene 9 meses para resolver. Y en general yo diría que la administración está cumpliendo los plazos. El Tribunal Fiscal todavía necesita hacer un trabajo al respecto, pero la gran demora suele darse ya en el Poder Judicial, ¿no? Y sin duda, los casos emblemáticos que suelen discutirse a nivel de prensa son casos que están judicializados, ¿no? No están en manos de la administración. Entonces, claro, ¿cómo enfrentar una cosa de este tipo? Yo diría, bueno, como mencionaba, hay una serie de oportunidades para enfrentar esto. Hay sin duda también nuevos mecanismos que está adoptando la administración. Yo diría que en la medida que el código y las normas tributarias se simplifiquen, también se reducen los espacios para los litigios, ¿no? Es compleja la norma y de hecho es difícil de comprender, por lo tanto el costo de cumplimiento tiene que simplificarse y reducirse. Y la mejor manera, como decía yo, es echar mano a la tecnología. La transformación digital puede ser una gran oportunidad para ello, pero eso implica, sin duda, también reescribir o reimaginar las políticas tributarias para que el cumplimiento, en muchos casos, y yo diría que probablemente en el 95% de los casos, podría ser prácticamente automático, ¿no? Exactamente como pudiera pasar en un estado de cuenta de banco, ¿no? Y por lo tanto, entonces, los conflictos que pudieran aparecer quedarían básicamente entre las grandes empresas y probablemente temas de fiscalidad internacional, ¿no? Entonces, hay elementos que en el escenario futuro que permitirían, como mencionaba, unas grandes oportunidades para reducir este litigio. Finalmente, y hay que entenderlo también desde el otro lado, el litigar no es tampoco un buen negocio para la administración tributaria. El problema mediático que mencionaba Leonardo también afecta a la administración tributaria. De hecho, cuando yo estaba en la administración, decía, bueno, no es una buena cosa tener un litigio tan largo y esto debería resolverse. Lamentablemente, las normas, en el caso de Perú, por ejemplo, no permiten llegar a acuerdos con los clientes, como sucede, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿no? Donde el IRS tiene la capacidad de negociar la deuda. Ahora, sobre las impugnaciones y el proceso de solución de conflictos, bueno, sí, se pueden analizar opciones, pero cabe indicar que en la gran mayoría de los países las administraciones tributarias tienen la capacidad de impugnar procesos. Y bueno, en el caso de SUNAT, más del 80% de los casos son resueltos en favor de la administración. Yo no digo necesariamente que sea por efectos de que hayan sido exfuncionarios, porque los exfuncionarios de SUNAT que están en el Tribunal Fiscal son minoría, pero eso también se da en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo diría que
también es cierto que a nadie le gusta pagar impuestos y nunca va a ser popular hacerlo. Y siempre el litigio es un mal negocio, tanto para la administración como para el contribuyente, ¿no? Pero bueno, es un tema realmente importante, reducir, como decía, el litigio, el origen del litigio, y en esa línea yo me inclinaría más bien de generar un sistema mucho más transparente del que tenemos, ¿no? Tenemos todavía un sistema relativamente opaco en la gestión económica de las empresas y de los contribuyentes. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante. Y sí, sin duda coincidimos al respecto de que necesitamos un sistema mucho más transparente, ¿no? Porque el que tenemos necesita mejoras. Ahora, vamos hacia el segundo bloque y vamos a hablar sobre el sinceramiento de la deuda tributaria en el Perú. Hoy tenemos pendiente una respuesta de la SUNAT, pero estudios previos nos dan una idea de la magnitud del problema. En 2014, investigadores de la Universidad Católica estimaron que la deuda tributaria en ese momento ascendía a 120.000 millones de soles. De ese monto, alrededor del 70% eran intereses y otra fracción correspondía a empresas que desaparecieron o que se encontraban en reestructuración patrimonial en Indecopi. Lo interesante de este estudio es que la mitad de esa deuda en aquel entonces tenía una antigüedad de 14 años, que hoy son 20 años. También se advierte que el 65% de las apelaciones de los fallos del Tribunal Fiscal son de la propia SUNAT, es decir, no es el contribuyente quien insiste en litigar en la mayoría de los casos. ¿Qué hacer? Desde Contribuyentes por Respeto detectamos un proyecto de ley reciente del congresista Alcides Raimes que plantea básicamente un acuerdo entre el contribuyente y la SUNAT. En este acuerdo, el contribuyente terminaría pagando la deuda principal acotada a cambio de que la administración tributaria desista del cobro de intereses y de seguir litigando, lógicamente. Si bien esta iniciativa todavía necesita mejoras, lo concreto es que necesitamos sincerar la actual deuda tributaria, sobre todo para no generar sobreexpectativas o narrativas contrarias al contribuyente. Hemos visto que desde el 2016 se viene alimentando la narrativa de que las empresas no pagan o no quieren pagar sus tributos, a partir de una deuda sobredimensionada por intereses y por casos que muy posiblemente van a perder la SUNAT en la última instancia. Por ejemplo, hasta el año 2018, el único caso que había perdido el gobierno peruano en el CIADI era por cuestiones tributarias. A continuación, pasaremos a la opinión de nuestros panelistas y Leonardo López tendrá el uso de la palabra por 5 minutos. Hola, perdone. Sí, gracias nuevamente. O sea, sin duda, digamos, el tema de la litigiosidad tributaria es preocupante, ¿no? El monto que indicas es un monto absolutamente relevante. Y en el caso de la deuda que es materia de una controversia, lo que debe tenerse en cuenta es que esta es una deuda contingente. Es una deuda, si lo miramos desde el punto de vista privado, podríamos calificarla que es una deuda de cobranza dudosa, es decir, el fisco no sabe si la va a poder cobrar o no la va a poder cobrar, porque finalmente va a depender de la posición que un juez en última instancia o un tribunal en última instancia considere y tome al respecto. Entonces, en ese sentido, digamos, siendo una deuda que es contingente, ¿no? Donde yo, a diferencia de lo que señala Víctor, también por experiencia, si bien es cierto, pueden haber contribuyentes que pelean por pelear y simplemente como un mecanismo para aplazar
o diferir el pago y paralelamente se van desprendiendo de su patrimonio, ¿no? ¿No? Hay de esos, ¿no? Pero yo creo que mayoritariamente, sobre todo lo que llega al Poder Judicial, donde es costoso pelear, hay que pagar la deuda para pelear, ¿no? La deuda se cobra, no obstante que uno interpone una demanda contenciosa administrativa. Gran parte de la deuda tributaria es contingente, es decir, es de cobranza dudosa. Y esa deuda, y como también bien dijo Víctor, a nadie le conviene litigar, ¿no es cierto? Esperamos unos minutos. Creo que ha habido un problema en la transmisión. Con detenimiento, porque Leonardo, ¿estás con nosotros? hola. Aló, Leonardo, ¿nos escuchas? Estamos teniendo un problema de transmisión. De repente le damos el uso de la palabra a Raúl Odría mientras Leonardo soluciona su problema de conectividad. Correcto, Juan José. Muchas gracias. Esperemos que se recupere la conexión con Leonardo y efectivamente, muy interesante las primeras opiniones de Leonardo y de Víctor. Como estaba señalando Leonardo, efectivamente, antes de entrar al punto de este bloque 2, aunque ya está Leonardo ahí, Sí, mil ¿nos escucha? disculpas. Ah, ok, entonces No regresamos sé si, contigo. ya, gracias. Simplemente muy brevemente, simplemente para terminar, les decía que la deuda tributaria de la que estamos conversando es una deuda contingente, una deuda de cobranza dudosa, donde en la mayoría de los casos no se trata de litigios que se han iniciado simplemente para diferir el pago de la deuda, sino donde existen argumentos de ambos lados, de parte de la administración y de parte de los contribuyentes. Y claro, siendo una deuda de cobranza dudosa, existe la posibilidad de que el Estado no cobre nada, ¿no? O a lo mejor termine ganando acá unos 5 o 6 años y ya la empresa pues le fue mal y no pueda o no tenga la posibilidad de cobrar. Entonces, en ese sentido, digamos, un proyecto o un planteamiento como el que comentan, de manera inmediata reducir la litigiosidad que actualmente existe por la vía de proponerle a los contribuyentes determinados beneficios a cambio de que se desistan de sus procesos, realmente puede ser súper interesante, incluso de cara a la situación que el fisco está afrontando, ¿no? Hay evidencias claras de la caída de la recaudación y este puede ser un mecanismo interesante para recaudar, ¿no? Creo que todos ganan, ¿no? El Estado gana porque recauda algo que a lo mejor podría ser que no recaude nunca. El contribuyente gana porque elimina una contingencia que a lo mejor en 10 años iba a ser, pues, por decirlo de una manera, un vómito negro y termina pagando un monto razonable que puede soportar, incluso pagándolo a plazos, ¿no? Y finalmente gana todo el sistema de justicia porque se reduce el costo, ¿no? Al no tener que resolver casos. Así que es un tema que hay que mirar con seriedad y no dejar de pasar la oportunidad para que se evalúe y se considere su aprobación. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. A continuación le estaremos dando el uso de la palabra a Víctor Shigiyama para que dé sus comentarios al respecto. Ok. Bueno, sí, yo creo que
un litigio muy largo no es bueno, destruye valor y es un gran problema. Pero también y muchas veces, y seguramente les ha pasado a todos nosotros, cuando aparecen estas opciones de, bueno, el Estado te perdona los intereses y ahora paga un porcentaje menor de tu deuda. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los contribuyentes que realmente cumplieron? ¿Qué pasa con aquellos contribuyentes que siempre son cumplidos, son correctos? E incluso en el caso de litigio, recordemos que las normas peruanas establecen que una deuda se paga al momento de acabar el proceso administrativo y en el caso de que se vaya hacia el Poder Judicial, bueno, tienen que haber pagado la deuda y bueno, después pueden continuar el proceso, pero al medio generalmente han aparecido pues estas famosas cautelares que no son precisamente una buena manera de resolver el litigio. Entonces, yo diría que hay que tomar siempre las cosas en el punto medio, en el punto de equilibrio. Hay que ser objetivos. Así como hay contribuyentes que con justa razón pueden estar litigando una injusticia, también hay casos donde hay malos contribuyentes que aprovechan los mecanismos que se tienen en regla en las leyes y utilizan estos espacios para generar mecanismos de postergación de una deuda y eventualmente esperar que la empresa desaparezca y bueno, y la deuda se extinga, ¿no? Repito de nuevo, hay que ver las cifras, ¿no? Más o menos el 80% de los casos en el Poder Judicial terminan siendo favorables para la administración tributaria, lo que implica una de dos cosas, o el Poder Judicial también es parte del brazo opresor de SUNAT, por tomarlo con un poco de humor, o efectivamente la administración tenía razón y entonces el contribuyente tiene que pagar. El problema efectivamente que si el contribuyente utilizó mecanismos como una cautelar y utilizó todos los mecanismos para postergar el pago y se tardaron 10 o 15 años en el proceso judicial, los intereses sin duda van a ser enormes. Pero de nuevo, ¿y qué pasó con ese capital? La tasa que se está cobrando es una tasa comercial. Entonces, igual de nuevo, si el contribuyente hubiera pagado en su debido momento y se fue hacia el Poder Judicial y el Poder Judicial le da la razón, el fisco tendría que devolverle esos tributos. Entonces, yo diría que hay que tener cuidado respecto a dónde está el punto justo. Y recordemos que estamos hablando de un pequeñísimo porcentaje de contribuyentes que están en litigio. Si bien es cierto, 10.000 parece un número inmenso, pero 10.000 en 500.000 casos o 600.000 casos no es pues un número significativo, ¿no? En realidad es un pequeñísimo porcentaje que se está yendo al litigio y de ese porcentaje que está yendo al litigio, un mínimo se está yendo al Poder Judicial. Pero bueno, sin duda suelen ser casos, muchos de esos casos pueden ser casos grandes, ¿no? Entonces, yo diría que hay que tomar siempre en mente que las normas están establecidas para generar un punto de equilibrio razonable, ¿no? La administración tributaria tiene 12 meses para resolver un caso, 9 meses, y el Tribunal Fiscal tiene 12 meses. Y si es que hubiera mayor demora, no corren intereses sobre ese plazo extra que pudiera demorarse por casos de la administración o por casos del tribunal. Entonces, yo diría que, de nuevo, lo que habría que buscar no es tanto cómo acortar los plazos de litigio, sino cómo generar un mecanismo más transparente, una economía con mayor trazabilidad, documentos más claros e irrefutables que permitan que las normas sean más simples
y que sean de aplicación en su gran mayoría de manera prácticamente automática. Por lo tanto, el número de litigios y las posibilidades de litigios serían mínimas en la medida que la información sea absolutamente transparente para el contribuyente y para la administración tributaria, ¿no? Entonces, de nuevo insisto que en la medida que aprovechemos esta transformación que se está dando en el mundo gracias a la tecnología, incorporando mecanismos de trazabilidad sin posibilidades de estar generando transacciones fraudulentas, yo diría que la gran cantidad de litigios van a ir desapareciendo. Ahora, sobre lo que exista en litigio actualmente, hay dos opciones. O bueno, buscar un mecanismo de desagio como el que se está planteando, pero de nuevo, como decía, termina siendo un castigo para los buenos contribuyentes, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque de alguna manera los niveles de informalidad, los niveles de competencia desleal también pasan por un efecto de una aplicación indebida o un incumplimiento indebido de las normas tributarias, ¿no? Entonces también hay que cuidar la salud del mercado y hacer que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones de pagar sus tributos como corresponde, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora regresamos con Raúl Odría, con el uso de la palabra. Gracias, Juan José. Muy interesante las exposiciones de Leonardo y Víctor. Muy resaltable el tema del equilibrio que ha mencionado Víctor, es verdad, pero lamentablemente en el Perú, este tema de equilibrio, por lo menos en los próximos tiempos, no lo vamos a encontrar porque en realidad la recaudación tributaria solamente recae en un 30% de la actividad económica del Perú, que es la actividad formal. Entonces, ahí comenzamos en un primer desequilibrio, en un grupo más pequeño que tiene que soportar toda la recaudación tributaria del Perú. Ese es un primer punto. Otro segundo punto también valioso de lo que ha señalado Víctor, efectivamente hay un número importante de contribuyentes, de personas defraudadoras que tienen estructuras burdas para dejar de cumplir y pagar sus tributos, tanto impuesto general a las ventas o impuesto a la renta, creando operaciones no reales, creando empresas cascarón, generando facturaciones falsas, todo eso lo sabemos. Pero también es importante mencionar que este grupo es un grupo pequeño, es un grupo mínimo del numeroso o el gran universo que se ha mencionado que existe como contribuyentes. Por lo tanto, y ahí yo creo que viene el tema de falta de equilibrio y de desigualdad, no podemos tratar a todos los contribuyentes como si fueran defraudadores. No podemos exigirle a todos los contribuyentes que sustenten sus gastos con documentos pues totalmente alejados de la realidad, que no tienen ninguna clase de regulación legal y que entran a lo que mencionamos en el primer bloque, únicamente dentro de la facultad discrecional del auditor de considerar válido el gasto, de aceptarlo, siempre y cuando sí y solo sí presente 1, 2, 3, 4, 5 documentos diferentes a criterio del auditor. Todos sabemos, es común en el ámbito de las fiscalizaciones, que se exige, por favor, dice el auditor, exhíbame usted el contrato legalizado notarialmente. Entonces el contribuyente le dice, no lo tengo legalizado. Entonces, repare el gasto. No te lo acepto porque es incumplido con legalizarlo. Pero esto es una exigencia que no está en ninguna norma, no es obligatoria la legalización notarial y lo que realmente correspondería sería que el auditor, que como mencionó acertadamente, en mi opinión, Leonardo, pues es contador
y que no tiene pues un desarrollo legal vasto más que su experiencia, debería pues hacer una lectura completa de los demás medios probatorios que se han presentado, los demás los registros contables, las facturas, las extracciones, y ver otra serie de elementos para simplemente por no dejar de reconocer un gasto porque no tiene una legalización notarial. ¿No? Eso no tiene sentido. Yendo al tema de este bloque 2, efectivamente, Contribuyentes por Respeto ha trabajado, ha analizado este proyecto de ley que busca sincerar estas deudas tributarias, y un poco también voy a volver a lo que mencionó Leonardo, en que la legislación de normas tributarias debe volver al Congreso, cosa en la que concuerdo. Muchas normas tributarias están reguladas por decretos legislativos y nacen del Ejecutivo y de áreas específicas de la SUNAT, pero también debemos tener mucho cuidado con muchas normas populistas que lejos de ayudar al Perú simplemente buscan un momento especial para captar votos de estos congresistas. Pero más allá de este tema político, yendo a este proyecto de ley, tenemos que reconocer que esta propuesta legislativa no es nueva. Lo hemos desarrollado en Contribuyentes por Respeto ya en el año 96 con el REF, en el 2000 con el REF, en el 2001 con el SEAP, en el 2002 con el RECIT. Ya han habido esta clase de propuestas legislativas dando beneficios de eliminación de intereses a los contribuyentes, y en realidad, hasta donde yo recuerdo, estas no han tenido el éxito que se esperaba. ¿Y por qué? Y ahí pido un poco para cerrar mi exposición, de la mano también con lo que mencionó Víctor. Yo considero que el contribuyente que serio y que sanamente ha considerado que ha determinado correctamente su deuda tributaria, que ha sido sujeto a una fiscalización y un reparo, va a morir en su forma de pensar. Va a decir, ¿por qué razón yo voy a tener que aceptar este reparo si, de acuerdo a mi interpretación de la norma tributaria, mi determinación de impuestos es la correcta? Entonces, este contribuyente difícilmente, más allá de que efectivamente el proceso judicial es caro y largo, va a aceptar pagar una deuda que considera que no lo tiene que hacer, por una interpretación propia de la norma, que se da también, como ha mencionado previamente Leonardo, porque la norma tributaria muchas veces no está bien desarrollada, no está bien redactada, genera diversas interpretaciones, y siempre la SUNAT va a tener una interpretación pro fisco, ¿correcto? Por lo tanto, yo considero que hacer un borrón y cuenta nueva de las deudas estas antiguas, y dar la posibilidad de un monto de recaudación por parte del Estado es positivo, pero considero que en principio no tendría un gran efecto recaudador, porque la empresa, el contribuyente que considera que ha determinado y pagado los tributos que realmente le corresponden, difícilmente se va a acoger a esto y va a llevar sus procesos judiciales hasta la última instancia, más allá de que hay un tema de poca predictibilidad finalmente de cuál va a ser el resultado, pero lo va a hacer porque va a morir en su forma de interpretar la ley. Y finalmente, es cierto que en el Poder Judicial normalmente la última instancia se pronuncia a favor de SUNAT, es verdad, pero este hecho no es tanto porque sea un brazo más de SUNAT, sino porque realmente, y en una sana crítica, el análisis y la interpretación de estos temas complejos tributarios no es lo suficientemente adecuada en esta instancia. Y vuelvo a lo que mencioné en el primer bloque. Si en el ente máximo de interpretación de la Constitución, su presidente señala en su voto que tiene esta posición porque las empresas grandes deben pagar más impuestos,
deja mucho que desear de un desarrollo jurídico que dé predictibilidad o confianza al contribuyente y a la inversión. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por tus comentarios. Quiero aprovechar este intermedio para hacerle una invitación a toda la audiencia que nos está siguiendo para que aprovechen y dejen sus preguntas, que las vamos a atender al final en el cuarto bloque de este webinar. Entonces, vamos hacia el tercer bloque, que va a tratar sobre la justicia tributaria para reactivar la economía. En este punto no me voy a extender tanto, solo quiero resaltar los impactos sobre la economía que los costos y contingentes propios de este proceso tributario contencioso generan. Uno de los principios básicos para la inversión es la estabilidad jurídica, lo que se vincula con el nivel de claridad que tendrá cualquier tipo de inversionista o contribuyente para atender una controversia tributaria y recibir un trato justo, tanto en plazos como en costos razonables. Por otro lado, sincerar la deuda tributaria implica liberar provisiones de pago de deuda, es decir, recursos de endeudamiento inmovilizados esperando un fallo del Tribunal Fiscal o del Poder Judicial. Además, propiciar un corte como el que se está planteando por el congresista Raime podría representar un ingreso para el fisco de hasta 5.000 millones de soles en el corto plazo, tomando en cuenta las estimaciones que se tienen sobre la actual deuda tributaria. A continuación, pasaremos a la opinión de nuestros panelistas. Víctor Shigiyama tendrá el uso de la palabra por 5 minutos. Bueno, a ver, como ya hemos mencionado, litigar no es una fuente de valor, ¿no? Y por lo tanto, sería indispensable pensar cómo generamos un sistema tributario que elimine las fuentes de litigio, ¿no? Yo diría que eso es lo más importante en el largo plazo. Y insisto nuevamente, la transformación digital nos puede permitir hacer muchas innovaciones que reduzcan estos espacios donde se genera el litigio, ¿no? Particularmente, por ejemplo, los contratos. Bueno, que los contratos estén registrados en una cadena blockchain y por lo tanto es irrefutable que se dieron en su momento y de acuerdo a las condiciones que están establecidas y por lo tanto no habría posibilidades de estar discutiendo si se dieron o no se dieron. Generar mecanismos de trazabilidad de mercancías, por ejemplo, también significaría la eliminación de una serie de opciones y de fuentes de litigio. Entonces también no se podría inventar una operación no real, o sería más difícil, ¿no? Hay que ser precisos en que nada es imposible, pero en general, en la medida que se vayan teniendo mecanismos de trazabilidad digital y con mecanismos de tecnología como el blockchain, probablemente generen un sistema mucho más predictivo, más sencillo y por lo tanto menos propenso a generar estos problemas que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la deuda contingente? Bueno, yo creo que no son 5.000 millones, son mucho más que 5.000 millones. Y de nuevo, insisto, en la balanza también hay que poner los casos de aquellos contribuyentes que han sido correctos y han cumplido con sus obligaciones. ¿Cómo separamos los malos contribuyentes que están litigando simplemente por no pagar? Y bueno, entonces, si es que en algún momento se diera una norma como esta, de la cual yo no estaría de acuerdo, porque me parece que sería muy injusta, habría que pensar cómo se evita que esto vuelva a suceder. Porque, como mencionaba Raúl también, es importante entender que no necesariamente una norma de desagio como la que está planteando va a resolver el litigio y va a resolver la fuente del problema. Entonces yo creo que más importante que ver cómo se resuelve estos temas es también cómo resolvemos y cómo transparentamos la actividad económica en el país, ¿no? Tenemos pues sin duda una serie de problemas que generan este tipo de situaciones. Y de nuevo, en la balanza hay que poner que en la medida que tengamos estos espacios, también se genera un mercado que no es muy sano, porque de nuevo, si las reglas están establecidas de acuerdo a las que conocemos, todos
todos los que hacemos actividad económica debemos cumplirlas, porque en la medida que no se cumplan las normas, no se cumplan las reglas, aparecen también problemas de mercado, problemas de competencia desleal, porque sin duda aquel que es capaz de eludir un tributo va a tener ventajas. Y si es que el sistema no es punitivo para esos casos, entonces quien va a terminar subsistiendo es aquel que hace trampa. Y yo creo que eso es muy importante en poner en equilibrio las cosas. Siempre tendemos a ver los casos extremos, pero pensemos en un ecosistema que tendría que ser más sano, más transparente, más predecible, y por lo tanto también donde los contribuyentes están más preocupados en ser más competitivos, más productivos, y no estar viendo cómo sacar rentabilidad en función de cómo evaden los tributos, ¿no? No estoy diciendo que sean todos los casos, estoy diciendo que existen estos casos y entonces el sistema tiene que estar preparado para enfrentarlos y para combatirlos. Y en la medida que se abran ventanas peligrosas donde se premian este tipo de comportamientos, vamos generando entonces mayor competencia desleal, mayor informalidad e incluso actividad ilegal, lo cual termina perjudicando a todos. Muchas gracias, Víctor. Ahora le damos el uso de la palabra a Leonardo López por 5 minutos. Gracias, Juan José. A ver, o sea, coincido totalmente con Víctor, como lo dije al principio en mi primera intervención, que para eliminar la litigiosidad tributaria necesitamos tener normas tributarias mucho más simples, mucho más claras, menos ambiguas, que estén menos sometidas a la interpretación. Además de los otros puntos que comenté, que creo que nos pueden ayudar, pero nos pueden ayudar a largo plazo. Ahora, ¿qué podemos hacer en el corto plazo? Considerando que la tributación sin duda es un instrumento para reactivar, porque qué duda cabe que la tributación puede generar mecanismos de que las empresas tengan la liquidez suficiente para poder o para evitar rompimiento de la cadena de pagos, para que las empresas puedan cumplir con sus proveedores, puedan cumplir con sus trabajadores. Y justamente en ese sentido, ¿no? La OCDE ha previsto, ha señalado una serie, o ha recomendado una serie de mecanismos justamente para que la política tributaria pueda ser un mecanismo de generar liquidez en las empresas y evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Y pensando en una política en ese sentido, es que creo que podrían tomarse unas medidas de corto plazo. Justamente antes el día de ayer, a propósito de esta conferencia, hicimos una encuesta muy breve entre nuestros asociados. Participaron en total un poco más de 400 asociados. Y, por ejemplo, le preguntábamos a la administración, a los asociados si considera que el Estado y la SUNAT ha contribuido, digamos, a través de la política tributaria con medidas para reactivar económicamente, ¿no? Esto es un tema de percepciones, finalmente, y de los 400 y tantos entre encuestados, 324 consideran que no han, no han recibido o no han verificado, no han visto alguna política, algún mecanismo que ayude a las empresas a reactivarse. Otra pregunta fue, ¿creería usted que un mecanismo de pago de deudas de inmediato, reduciendo multas, intereses, ayudaría a enfrentar la crisis económica que actualmente puede estar pasando? Y el 85% contestó que sin duda podría eso ayudar, ¿no?
Y la tercera pregunta, dicho mecanismo debería incluso incluir rebajas del tributo de mediar pronto pago, y también más o menos el 85% dio una respuesta favorable. ¿Qué duda cabe de que el gobierno ha adoptado algunas medidas, ¿no es cierto? Para algunas medidas tributarias tendientes a reactivar la economía de las empresas. Están ahí las normas de depreciación, ¿no? La norma de arrastre pérdida, que lamentablemente, digamos, creo que ahí es una norma que se ha quedado un poco porque solamente te da la posibilidad de arrastrar un año más, ¿no? Pero hay cosas que han podido hacerse más cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la posibilidad de la imposibilidad de deducir los intereses de las deudas cuando estas deudas superen el 30% del EBITDA, ¿no? Este año las empresas probablemente la mayoría den pérdidas, no van a tener EBITDA, por lo tanto no van a tener la posibilidad, pese a que a lo mejor se apalancaron, no van a poder ni siquiera tener la posibilidad de deducir esos intereses como gastos en el presente ejercicio, sino lo van a tener que arrastrar a los siguientes conforme a la nueva regla de subcapitalización que existe, ¿no? Entonces, eh, yo insisto en que es un tema que debiera evaluarse, o sea, una propuesta que no creo que sea un desagio. eh, el desagio es lo contrario al agio, ¿no es cierto? Cuando hay el agio tiene que ver pues con los cobros excesivos y el desagio justamente va en contra de eso, pero eso ya pasó, ¿no? Los desagios ya pasaron, no estamos hablando de desagio, no estamos hablando de un sujeto que evadió y ahora tiene la oportunidad, ¿no es cierto?, de acogerse a una norma como la que estamos comentando. De eso no estamos hablando. Repito, de lo que estamos hablando es de la deuda tributaria contingente, de la deuda tributaria que es materia de un litigio, ¿no? Y que el Estado puede perder, ¿no es cierto? El Estado puede dejar de cobrarlo. Y en la mayoría de los casos, estamos hablando de deudas que están en el Poder Judicial como se está reconociendo. Quienes van al Poder Judicial no son las pequeñas y medianas empresas que pueden estar estimuladas a utilizar el mecanismo del litigio tributario para diferir el pago del tributo. No es el caso. Estamos hablando de medianas y pequeñas y medianas empresas y grandes empresas que tienen la espalda y la capacidad, ¿no es cierto?, para poder litigar en el Poder Judicial. Y no se litiga cualquier cosa, ¿no? Porque un litigio es algo que, como bien dijo Víctor, no genera valor. Entonces, para meterse a un litigio hay que ser muy responsable, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se hacen evaluaciones, se consideran cuáles son los reparos, se piden opiniones a auditores, a abogados, qué posibilidades de éxitos existen. Entonces, son litigios en la mayoría de los casos que tienen respaldo y por lo tanto que el fisco puede tener un resultado desfavorable. Pues bien, respecto de esos casos litigiosos, planteemos un mecanismo de transacción, ¿no? Un mecanismo que establezca, bueno, no es posible la transacción hoy día tributaria, pero mecanismos que establezcan paquetes, ¿no es cierto?, de reducción de deuda a cambio del desistimiento. Hasta donde tengo entendido, la deuda tributaria litigiosa del 2019 no asciende a 5.000 millones de soles, asciende a 39.000 millones de soles, ¿no? Habría que evaluar cuánto se puede recaudar de esos 39.000 millones de soles, considerando a su vez que la recaudación en este año, entiendo, se va a caer en el orden del 20%. Entonces, insisto, creo que es un tema que no debemos dejar de considerar. Gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu intervención. Ahora le damos el uso de la palabra a Raúl Odría. Raúl, estamos contigo. Gracias, Juan José.
Sí, bueno, efectivamente, yo considero que si bien es cierto, el Estado ha tomado una serie de medidas para dar un respiro a, a los contribuyentes, medidas tributarias, yo creo que las mismas no han sido suficientes ni estructuradas completamente, porque básicamente lo que se está permitiendo es que se difiera el pago de los impuestos, pero no se ha tocado muchos temas de fondo, con uno de ellos ya mencionado por Leonardo respecto a la subcapitalización. En este ejercicio, pues, las empresas, muchas de ellas para sobrevivir, han tenido que financiarse y con el límite legal establecido, pues, y que no se les permita la deducción de estos intereses, pues no tiene ningún sentido. Se ha seguido con el tema de los pagos a cuenta y tan, el tema de detracciones, y en este momento en la que la crisis económica generada por esta pandemia es tremenda, eh, creería que hubiese sido más adecuado la toma de decisiones un poco más profundas, más estructurales, que le den realmente un respiro a las empresas para que salgan adelante y simplemente no las quebremos, ¿no? No las quebremos porque muchas de ellas, y voy a evitar mencionar algún rubro en particular, pero muchas de ellas al día de hoy no pueden seguir operando increíblemente muchas, el Ministerio de Trabajo no les ha concedido las suspensiones perfectas por motivos no, no, no muy razonables. Entonces, más allá de eso, lo que tiene que hacerse es realmente darle lanzarles un salvavidas a las empresas, un salvavidas tributario que realmente les permita sobrevivir a esta crisis tremenda y luego, en un tiempo razonable, pasada esta pandemia, bueno, esperemos que con la vacuna próxima todo comience a volver a sus cauces normales. Estas empresas que sobrevivieron van a comenzar a tributar como lo hacían en el pasado, a diferencia de que si las matamos y las desaparecemos sería o una empresa que va a dejar de tributar o que va a pasar a la informalidad. Entonces se va a perder soga y cabra, es decir, si no le damos la mano, el Estado va a perder a un ente que ya tenía formalizado, que tributaba periódicamente, pero que en estas circunstancias pues no se le puede tratar como si no hubiese pasado nada. Ese es un primer punto y efectivamente como ha adelantado el Leonardo, volviendo al tema de este proyecto de ley, eh, podría ser una opción interesante o ser meditada por las empresas que tienen procesos judiciales todavía largos y como ya adelanté, realmente, si bien es cierto, tienen una posición y que la están peleando, no sabemos en realidad cuál puede ser el pronunciamiento final del Poder Judicial en vista pues a las diferentes formas de interpretación, porque realmente no existe una predictibilidad dura en ese sentido, entonces podría ser una opción viable que accedan a una ley de sinceramiento y de beneficios del pago del insoluto sin los intereses, pero tendría que ser un poco más evaluada. Finalmente, también respecto a las opciones que va a tener, que tiene el Estado hoy día y volviendo al ámbito de la legislación para efectos de reactivar la economía y de hacer más accesible el tema tributario a los contribuyentes, es verdad que mucha legislación tributaria no está bien hecha, no es clara, no es transparente, pero también es verdad, y en estas épocas más en que Perú tiene totalmente direccionado buscar su acceso a la OCDE, tampoco es bueno ni beneficia al contribuyente ni a todo el ámbito tributario peruano que el Estado
comience a copiar modelos internacionales de otros países y los traslada casi como un copia y pega en la legislación peruana, ¿no? Y puedo dar, no voy a entrar a dar el detalle técnico, pero ya ha pasado en más de una norma tributaria que en el Perú ha copiado modelos extranjeros y los ha trasladado exactamente igual a la legislación peruana, sin darse el trabajo pues de evaluar y analizar realmente pues cuál es la idiosincrasia, cuál es realmente la estructura tributaria en el Perú, y simplemente lo han copiado pensando que eso va a hacer que funcione igual que en los países extranjeros de donde se han copiado estos modelos. Eso yo creo que es un error, y que buscar el día de hoy en normas y en temas ciertamente complejos, como es el tema de la cláusula antielusiva o normas de precio de transferencia, o inclusive el tema que se ha mencionado del tema de la deducción de intereses con el tema de la subcapitalización. Hay que evaluarlo de mejor manera y incluso ya el 2020 ya está terminando, pero podría evaluarse momentáneamente alguna de ellas, dejarlas en stand-by para apoyar, a los contribuyentes a que retomen la vía de crecimiento, no dedicarse a enfrentar fiscalizaciones ni a litigar, sino a producir de la mano del fisco, de la mano de la SUNAT, que los apoye y no que los presione en busca de recaudación, ¿no? Sabemos que el déficit que se ha generado con todos los programas de apoyo y en vista de esta coyuntura tremenda es complicado, y el Estado tiene que buscar dónde recaudar. Pero volviendo a algo que ya mencioné en el bloque anterior, no puede buscar presionarse exclusivamente en ese 30% formal. El Estado tiene que buscar alternativas, tiene que buscar opciones novedosas para no seguir ahorcando tributariamente a este sector formal, que es el único que tributa en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Raúl. A continuación, entramos al último bloque, en donde estaremos respondiendo entre los 4 o entre los 3 expositores algunas preguntas. La pregunta es abierta, la puede responder quien se sienta cómodo con la pregunta. La primera es, ¿cuáles serían los límites para implementar la facultad de negociación y evitar de ese modo la judicialización de controversias entre el fisco y los administrados? No sé quién quiere responderla. Ahí está la pregunta. ¿Qué tal, Juan José? Si quieres, yo puedo comentar al respecto. Entiendo que la pregunta está referida a la posibilidad de un concordato con la administración. Y creo que para empezar, una posibilidad sería, por ejemplo, reducir los intereses, y que, por ejemplo, si yo llego a un acuerdo con la administración y acepto sus reparos, que la deuda, por ejemplo, ya no se actualice en función a intereses, esa deuda tributaria, sino, por ejemplo, se actualice en función a la inflación, al índice de precios al consumidor. Otra alternativa es que si yo llego a un acuerdo que no se sancione, ¿no es cierto? Que no se aplique sanción, toda vez que finalmente de mis declaraciones, porque voy a aceptar la posición de SUNAT, no voy a impugnar y voy a rectificarme, entonces de mis declaraciones surtirá un dato real, verdadero, verídico, y ya no, de mis declaraciones ya no habrá un dato falso, y por lo tanto ya no estaré en el tipo del numeral 1 del 178 del Código Tributario, ¿no? Y creo que por ahí podríamos empezar, ¿no es cierto? Y quizás, ¿no?, evaluar la posibilidad de que, eliminadas las sanciones, aplicado
una indexación en función a la inflación y no aplicando intereses moratorios, quizás incluso incentivar el pronto pago a través de una rebaja adicional. Creo que eso podría ser un punto de partida para un análisis que permita, digamos, llegar a un acuerdo, a un concordato entre la administración y el contribuyente y que este sea un mecanismo para evitar la alta litigiosidad que tenemos. Es muy interesante lo que dices, Leonardo. Yo personalmente estoy de acuerdo. Creo que el interés que se paga es alto, es 0,4% me parece que al día, y eso es equivalente al 15,7% al año. Es una rentabilidad atractiva, ¿no? Y también hay mecanismos que, como bien dices, pueden ayudar al contribuyente. Por ejemplo, en España existe una especie de mecanismo de acogimiento de buena fe. Si es que ante la acotación de la autoridad fiscal se detecta un error en la declaración, el mismo contribuyente puede decir, ok, yo me allano, pago el acotamiento de la deuda y no se pone ninguna multa. Eso es un procedimiento de buena fe. Entonces, yo creo que conviene explorar este tipo de alternativas para simplificarle la vida del contribuyente. Bueno, vayamos hacia la segunda pregunta. Esta es una pregunta que tiene que ver en relación a las devoluciones. ¿Por qué la SUNAT es tan rápida para cobrar a los contribuyentes, pero se demora una gran cantidad de tiempo en hacer efectivas las devoluciones? No sé, de repente, Víctor, tú nos puedes ayudar a responder esta consulta. Y parecía que tenía nombre propio. A ver, yo diría que, bueno, puedo responder en función de la experiencia en los años que estuve en SUNAT. Y tuvimos como objetivo poner las devoluciones en los plazos que establecían la norma, ¿no? Si bien cuando ingresé había sí un porcentaje importante de devoluciones que estaban pendientes, progresivamente se pusieron al día y ya no habían demoras fundamentales. Sí habían algunos casos donde exigía que la administración revisara a detalle esas devoluciones. De nuevo, insisto, el tratamiento no puede ser universal para todos. Y eso, bueno, es lo que hacen siempre las administraciones tributarias modernas. Es comportamiento en función del riesgo, ¿no? Tratamiento en función del riesgo. ¿Y eso qué significa? Un contribuyente que tiene un historial dudoso o un historial con posibles malos comportamientos, pasa por un escrutinio mayor, ¿no? Entonces, sí, porque bueno, yo tuve oportunidad de ver de casos, y comentábamos algunos casos, donde hay pues groseras casos de fraude pidiendo devoluciones de tributos. Pero bueno, también ha habido casos donde habían demoras innecesarias. Entonces, de nuevo, en la medida que haya más transparencia, eso ayuda muchísimo a que los procesos de devoluciones también sean más rápidos, ¿no? No sé en este momento cómo estarán, pero imagino que deben estar en la misma lógica. Queda claro que también puede haber un problema de caja, lo cual también puede generar una dificultad en las devoluciones. Acuérdense que si bien SUNAT ejecuta las devoluciones, depende de las autorizaciones que pueda realizar el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y de hecho, en algún momento, cuando empezamos a regularizar las devoluciones, tuvimos algunos problemas con los niveles de autorización de devoluciones que nos daba el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, supongo que en este momento pudiera haber algo de ello también, ¿no? Entiendo, sí. Entonces, lo que me queda claro con tu respuesta es que, en línea con lo que comentó el presidente Sagasti esta semana, urge una reforma tributaria en el país, ¿no? Que también debería venir de la mano con una reforma laboral. Muchas gracias, Víctor, por tu respuesta. Vamos a una tercera pregunta. No sé cuál de nuestros expositores se anime a responderla. ¿Qué capacidad de imparcialidad puede obtener el contribuyente cuando la justicia fiscal depende de quién recauda? ¿No es juez y parte?
no debería depender de otro ministerio? Bueno, voy a responder yo esta vez. Pero esta respuesta la adelantó Leonardo en el sentido que, claro, eh, si la SUNAT es la misma que te acota un tributo omitido o un supuesto tributo omitido en un procedimiento de fiscalización, el contribuyente no está de acuerdo y lo impugna a través de un recurso de reclamación, y es la misma SUNAT en otra área, en la área de reclamaciones, la que resuelve, es es muy probable que su respuesta sea en el mismo sentido del área de auditoría, del área que te fiscalizó. Es verdad, y eso, bueno, Víctor también va a poder dar fe, y yo lo he visto. En algunas ocasiones, es verdad que el área de reclamaciones se pronuncia en favor del contribuyente. Lo he visto, lo acepto, pero no es lo común, no es lo común. Se dan en casos muy particulares y en errores que se generan justamente porque el auditor es un contador y a veces su análisis legal pues no es el adecuado o se ha excedido en su interpretación, ¿no? No es lo común. Y ahí vamos a la segunda instancia. SUNAT declara infundado tu reclamación y tú la interpones un recurso de apelación que es elevado al Tribunal Fiscal. Pero el Tribunal Fiscal es un órgano del MEF, es un órgano propio del Estado que, si bien es cierto, es parte digamos, de un ministerio como un órgano autónomo, pero de alguna manera es el Estado. Y el Estado tiene que velar por sus intereses, uno de los cuales es recaudar para poder cumplir sus políticas públicas. Entonces, es verdad que es una opción interesante poder trasladar el tribunal a otro ministerio, podría ser el MEF, perdón, el MINJUS, el Ministerio de Justicia, o de repente generarlo como un organismo totalmente autónomo. Pero yo creo que lo más importante, lo esencial, es evaluar a los que van a componer, a los vocales y a los funcionarios resolutores que van a componer este tribunal. Y no es porque el que ha sido funcionario SUNAT sea un mal profesional, eso quiero dejarlo claramente establecido. Son personas que conocen la norma tributaria muy bien, pero de alguna manera en su chip, cuando han sido formados en la administración tributaria, siempre tienen una posición de alguna manera pro fisco. Y es natural, si han sido formados en una institución, siempre van a arrastrar una interpretación, algo que han visto a lo largo de su vida profesional y la van a tener, y es natural. Por eso habría que evaluarse bien quiénes son las personas que lo componen, que tengan, digamos, una formación que pueda asegurar de alguna manera un pronunciamiento imparcial, pero realmente, como están las cosas el día de hoy, es un poco complicado tener esa seguridad. Si me permite, solo para complementar un poquito la respuesta, quería comentar dos aspectos que me parecen relevantes. Uno, la consistencia de los argumentos o de las motivaciones, no solamente en el caso de reclamaciones, sino en general en la administración tributaria, ya vienen siendo una preocupación permanente. Es decir, cómo unificar criterios para que se tenga consistencia respecto a la respuesta que se le pueda dar a un contribuyente, ¿no? Y en esa línea, bueno, de nuevo insisto, la tecnología nos puede dar una oportunidad interesante y SUNAT está ya incorporando hace un tiempo atrás tecnologías de inteligencia artificial para soportar este tipo de procesos, en la medida que entonces puedan tener argumentos más homogéneos respecto al tratamiento tributario, ¿no? Y por otro lado, también yo diría que es cierto que uno puede pensar que no existe independencia, pero como Raúl mencionaba, yo soy testigo que las diferentes instancias en la administración tributaria tienen bastante independencia respecto a criterios, ¿no? Ahora, si coinciden es probable porque están interpretando la norma de la misma manera,
O sea, digamos, en todo caso hay una consistencia en la interpretación de la norma, ¿no? Y bueno, respecto a funcionarios que pudieran estar en el Tribunal Fiscal, el mismo argumento se podría utilizar respecto a exfuncionarios de SUNAT que pudieran estar en los estudios tributarios o en los equipos de contribuyentes, ¿no? Es decir, así como hay exfuncionarios en el Tribunal Fiscal, también los hay en los estudios de abogados y en las empresas. Y yo diría que más bien lo importante ahí es que si un exfuncionario de SUNAT está en el tribunal y le llegara un caso que ya lo ha visto antes, tendría que inhibirse, ¿no? de verlo, y es probablemente lo que debe estar sucediendo, ¿no? Y solo mencionar que más o menos en el 80 o 90% de los casos, tanto en el Tribunal Fiscal como en el Poder Judicial, los resultados son favorables a la posición de la administración tributaria, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Muy, muy interesante escuchar la opinión desde adentro, de alguien que ha visto cómo funciona todo el aparato en interna. Y bueno, vamos a la última pregunta, de repente para Leonardo. Cerramos con quien abrió este bloque, y es la siguiente. Las empresas que están con respirador artificial por la pandemia, ¿es posible condonar deudas tributarias en cierta cantidad de UITs? A modo de ayuda, entiendo. ¿Qué opinas al respecto? O sea, la administración tributaria no tiene esa facultad, ¿no? Entiendo que la pregunta va si es conveniente, si se podría, y qué mecanismos se necesitarían aplicar para materializar eso, ¿no? O sea, es un poco lo que estamos conversando, ¿no? La posibilidad de reducir la deuda, claro. Estamos hablando de la deuda contingente, pero la deuda que no es contingente, es decir, la deuda que es firme, yo creería que es muy complicado condonar esa deuda, ¿no? Eso ya sería un desagio, ¿no? En todo caso, ahí ya se han dado algunos mecanismos, como el régimen de fraccionamiento especial que ha sido aprobado. Quizás habría que pensar en eso, ¿no? En ese tipo de mecanismos, más que de condonar una deuda, de establecer posibilidades de pago diferido con tasas de interés reducidas, ¿no? Porque de lo que estamos hablando, entiendo en la pregunta, es de deuda firme, ¿no? De deuda incluso que podría estar declarada. Y lo que hemos tratado en este foro, entiendo, es respecto de deuda que es de cobranza dudosa. Entiendo. Bueno, ya para terminar, para cerrar, quiero agradecer a todos los expositores y al Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima por haber hecho posible este webinar, y a los participantes por compartir esta tarde con nosotros. Una parte de las reflexiones de este conversatorio serán incluidas en el observatorio que estamos por publicar. Además, estaremos enviando las respuestas de las preguntas que no se revisaron por la falta de tiempo a los correos que han indicado. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.